este segundo caso, fíjense, en planos inclinados, ¿ya? Entonces, fíjense, dice aquí un cuerpo apoyado en un plano inclinado, donde hay rozamiento. Lo mismo, casi similar al anterior caso, ¿no? Vamos a hacer más rápido esta parte, ¿ya? Entonces, fíjense, nuevamente, aquí se manifiesta el peso, ¿no? Siempre en forma vertical y hacia abajo, ¿no? El peso, que es igual, recordemos, masa por gravedad. Y luego dice, hay rozamiento, dice, ¿no? En principio, dibujamos siempre su normal. Esta normal siempre tiene que ser perpendicular al plano, ojo, es recordando. Y luego dice, hay rozamiento. Entonces, fíjense que si nosotros lo dejamos este objeto en este plano inclinado, obviamente va a bajar allá, ¿no es cierto? Es lo natural. Eso quiere decir que va a tener una oposición a ese movimiento que se llama la fuerza de rozamiento. Pensando en cómo hay movimientos, a esta fuerza de rozamiento se llama fuerza de rozamiento cinético. Como va a aquel lado, entonces lo vamos a dibujar en este sentido, ¿no? Y esta sería mi fuerza de rozamiento, ¿no? En este caso, esta era nuestra norma, ¿no? ¿Listo? Entonces, pasamos a su diagrama de cuerpo libre. Este es su diagrama de cuerpo libre. Entonces, nuevamente dibujamos las fuerzas que hemos dibujado en nuestro bosquejo. Entonces, esta es nuestra fuerza de rozamiento, lo que está dibujada ahí. El peso está acá, ¿no? Más o menos, este es el peso. Y la normal está allá arriba, ¿no? Ahí está, nuestra normal, ¿no? Descomponemos. Entonces, a ver, con este mismo azulito. Entonces aquí está el peso de la descomposición, pero respecto del eje Y, este es el eje X, ¿no? Este es nuestro eje Y. Entonces la otra será esta, ¿no? Y este será respecto del peso, pero en el eje X, ¿no? Ahora el ángulo, ¿dónde se manifiesta? Acá, ¿no es cierto? Este es el ángulo beta. ¿Ya? Entonces ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles eran nuestros datos posibles en un problema de esta naturaleza? Siempre, bueno, en este caso, como se suelta, una masa, una fuerza de fricción cinética, ¿no? Y posiblemente nos puedan dar también el peso en vez de la masa, nos puedan dar un ángulo. Y bueno, en este caso, fíjense, hay rozamiento, nos podrían preguntar sobre una aceleración, ¿no? Una aceleración. Entonces, formamos sus ecuaciones en los diferentes ejes. Como es una sola masa, entonces en el eje X, fíjense que como que la situación está en movimiento hacia ese lado. Entonces este lado va a ser positivo. Sumamos fuerzas, este es positivo, aquel será negativo. Y esto será masa por aceleración según la ley de Newton. Aplicamos en las verticales. Y esto será igual a 0, porque hemos dicho que no hay aceleración. Y luego podemos hacer los emplazos correspondientes. Este P sub X, por ejemplo, es el opuesto de este, entonces será P por el seno del ángulo menos la fuerza de rozamiento, pero eso es mu sub K por su normal, y esto es igual a masa por aceleración, y aquí ahora tengo la normal menos P sub Y, pero P sub Y es el cateto adyacente, va a ser P por el coseno de Z igual a 0, ¿no? Entonces lo que podemos hacer acá es, bueno, ya hemos hecho el reemplazo correspondiente del mu sub K para la fuerza de rozamiento,
P sub X, entonces, bueno, en esta parte sería, ¿no? Este N va a ser igual a P por el coseno de Z, así, entonces tendríamos que P seno de alfa, bueno, acá nos estamos olvidando, ¿no? Esto es mg, entonces mg por el seno de Z menos mu sub k por la normal, pero eso es P por el coseno de alfa, de Z, y eso es igual a masa por aceleración, ¿no? Además, fíjense que este es mg, seno de Z, menos mu sub k, entonces este es mg por el coseno de Z igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Fíjense, se pueden anular la masa. Entonces tendríamos que la aceleración, en este caso, será igual a g seno de alfa menos mu sub k g por el coseno de z, perdón, ¿no? Y claro, finalmente, alfa será igual, podemos factorizar g al seno de z menos mu sub k por el coseno de z, ¿no? Entonces este, por ejemplo, será un dato que podríamos haber hallado, digamos, dentro de este tratamiento, ¿no? A ver, sigamos con un tercer caso. Y ese tercer caso dice, fíjense, dice dos cuerpos unidos por una cuerda en un plano inclinado, donde hay rozamiento, ¿no? Bueno, aquí no hemos colocado la fuerza, pero se ejerce una fuerza como tirando, digamos, de esos dos cuerpos, pero unidos por una cuerda, ¿no? Entonces, nuevamente en nuestro tratamiento y en nuestro bosquejo, dibujamos que obviamente esto tiene una normal. Este también obviamente tiene su propia normal. Este será N1, respuesta a la masa 1, y este será N2. Tiene también su peso, que va en forma vertical. Peso 1, acá también lo propio. Este será peso 2, ¿no? Hay rozamiento, dice. Entonces, como ejercemos una fuerza hacia arriba, entonces al jalar, entonces el terreno se opone, y entonces si este va hacia aquel lado, entonces aquí hay una fuerza de rozamiento 1, ¿no? Respecto a la masa 1, y hay también una fuerza que se opone para este bloque, que se llama, ¿cómo le vamos a dibujar? A ver más aquí arribita. Esta va a ser una fuerza de rozamiento 2, ¿no? Aquí también se manifiesta, fíjense, aquí se manifiesta, como esto es una cuerda, una fuerza, una tensión, perdón, y aquí otra tensión, ¿no? Bueno, la misma quiero decir. Entonces, esa la vamos a dibujar allá, ¿ya? Entonces tenemos esos casos, obviamente aquí tenemos un ángulo inclinado, tenemos un ángulo, y ese ángulo lo vamos a trasladar allá. Fíjense, efectuamos sus diagramas de cuerpo libre. Este en el caso de la masa 1 y este en el caso de la masa 2, ¿no? Hacemos los traslados correspondientes. Entonces será de la siguiente manera. A ver, en principio dibujaremos este. Esta es la fuerza de rozamiento 1, ¿no? El peso que sería este, digamos ahí, este es el peso 1, que es M1G, ¿ya? Y tenemos la normal 1, y cuando hacemos la descomposición,
Entonces, este será el P sub 1, pero respecto al eje Y, y acá estará, ¿no? Este será el P sub 1 respecto del eje X, ¿no? Ese vectorcito, ¿no? Luego aquí, fíjense, hay una tensión, a ver con qué color vamos a dibujar, a ver, con rojo lo dibujaremos, una fuerza, que es la tensión, para en el caso del diagrama de cuerpo libre de este, ¿no? En el caso de la masa 2, dibujamos entonces la fuerza de rozamiento, fuerza de rozamiento 2, que lo hemos llamado. Luego, la normal, esa es la normal 2, ¿ya? Luego tendríamos el peso, digamos, es el peso 2, que va a ser masa 2 por gravedad. Hacemos la descomposición en cada caso. Entonces, este será el P sub 2, pero Y, ¿no? Respecto al eje X. Y aquí estará ese vectorcito, ¿no? Y este será para nosotros el P sub 2, Y, ¿no? Respecto a este, ¿ya? Está con colores para que se note. Ahora, en esta parte también está actuando, fíjense, esta tensión T. Entonces lo vamos a dibujar ese con rojo, ¿ya? Porque con negro, a ver, o si no con negro, a ver. Antes de eso, a ver, dibujemos la fuerza F, que sería esta, ¿no? ¿Ya? Esa es la fuerza F. Nos falta dibujar la tensión. La tensión, entonces vamos a dibujarla así. ¿Ya? Entonces, esta es la tensión. Esto lo vamos a trasladar. Ya como que está dibujado ahí, ¿ya? Entonces, la tensión. Y el verde era la fuerza de rozamiento 2, ¿no? Este verde es la fuerza de rozamiento 2, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, esos son sus sus diagramas de cuerpo libre. Entonces, como que estamos haciendo el mismo análisis siempre en cada caso, que en este problema, por ejemplo, nos podrían dar, ¿no? Para su desarrollo, dos cuerpos, dicen, ¿no? Entonces nos podrían haber dado una masa 1, nos pueden haber dado una masa 2, nos pueden dar un peso 1, de acuerdo al planteamiento del problema, peso 2, nos pueden dar una fuerza F, ¿no? Dice hay rozamiento, entonces como va a haber movimiento, entonces el coeficiente cinético, y obviamente hay una fuerza de rozamiento que va a ser mu sub k por su norma, ¿no? Dependiendo del contexto, vamos a usar esa fórmula, ¿no? Ahora, la tensión, obviamente, en ambos casos se repite, podemos hallarla. Podemos hallar la aceleración de esa máquina, digamos, ¿no? Y nos van a dar también seguramente el ángulo, ¿no? Pueden dar el ángulo, ¿no? Ahora, ¿dónde se replica el ángulo? En esta parte y en esta parte, ¿no? Una vez que tenemos todo esto, entonces lo que podemos escribir los valores ya conocidos, ¿no? ¿Quién es P sub 1x? P sub 1x, como es el opuesto al ángulo, va a ser P sub 1 por el seno de ese ángulo, ¿no? Cambio el P sub 1y, entonces, de frente a este ángulo su adyacente, entonces va a ser P sub 1 por el coseno de θ, ¿no? Ese sería el P sub 1y.
En el caso para la segunda masa, el P sub 2x será igual. O sea, P sub 2x. Perdón, este es x, ¿no? Ese es x, ya P sub 2x es ese. Entonces, ese vamos a calcular de la siguiente manera. Este es el P sub 2x, ¿ya? Por favor. Entonces, es la flechita azul. Entonces, tengo aquí, como es el cateto opuesto, entonces va a ser P sub 2 por el seno de z. En el caso del P sub 2y, va a ser igual a P sub 2 por el coseno de z, ¿no? Algún cálculo adicional de por medio también puede haber para, por ejemplo, bueno, estos ya hemos anotado, ¿no? Para los pesos. Y la tensión puede ser interrogante, como les digo. Y además esta fórmula que está escrita aquí, ¿no? Entonces esa podemos anotarla. Por ejemplo, fíjense, la fuerza de rozamiento 1 va a ser mu sub k por la normal 1, ¿no? Para esta primera. Y la fuerza de rozamiento 2 va a ser igual a mu sub k por la normal 2, ¿no? Se utiliza el mismo coeficiente de fricción porque asumimos en este caso ideal que las masas son, digamos, de un solo material y el piso, obviamente, la superficie es de una sola rugosidad, no tiene la misma fricción, por decir. Tenemos todos estos datos, entonces ahora vamos a escribir sus ecuaciones. Para la masa 1, tengo lo siguiente. Fíjense, en el eje X, ¿qué tengo? Ahora fíjense el movimiento, ¿no? El movimiento está hacia aquel lado, estamos jalando, digamos, con la fuerza F. Entonces, el movimiento es a aquel lado. Entonces, para la masa 1 será T, es la suma de todas las fuerzas, ¿no? Será T menos, bueno, aquí no nos falta nada, ¿no? Está, porque aquí han aparecido 1, 2, 3, ¿no? Acá han aparecido solo 2. La fuerza de rozamiento, la tensión, sí, correcto, ¿no? Entonces será T menos fuerza de rozamiento 1 menos P sub 1x, que será este, y esto sería igual a masa 1 por aceleración. La aceleración, entonces, como es un solo fenómeno y es una sola máquina, es la misma aceleración, obviamente, ¿no? En el eje Y, entonces será normal 1 menos P sub 1y, que es la componente del P sub 1, y entonces nuevamente reiteramos, eso es 0, ¿no? Para la masa 2, entonces será la masa 2, entonces como el movimiento es a aquel lado, en el eje X, la fuerza F menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento 2, y menos el peso en el eje X. Entonces esto será por segunda ley de Newton, masa 2 por aceleración, ¿no? En el eje Y, normal 2 menos P sub 2y, la descomposición vectorial, como es vertical, 0. Entonces, imaginémonos que quisiéramos averiguar la aceleración. Lo que tendríamos que hacer son cálculos en ese marco, ¿no? Antes de pasar a su solución, observemos esto, ¿no? Siempre vamos a tratar de resumir esto, ¿ya? N1, para este caso, ¿no? Para este caso, será P sub 1y. Pero N sub 1, en todo caso, será P sub 1y. Pero P sub 1y es P sub 1 por el coseno de z. En todo caso, N sub 1 es P sub 1, pero P sub 1 es M1G por el coseno de z, ¿no? Eso es N1, ¿ya? En este caso, despejamos N2, es P sub 2y, ¿no es cierto? Ya, entonces, este N2 será entonces igual a P sub 2y, pero P sub 2y es P sub 2 por el coseno de z. Entonces esto es P sub 2 por el coseno de z, ¿no? Y finalmente este N2 será igual a P sub 2, pero P sub 2 es M2G por el coseno de z, ¿no? Ya tengo dos datos que aquí voy a
poder usar seguramente en algún momento y lo puedas reemplazar. Entonces, para poder hallar la aceleración, fíjense, le voy a llamar a esto ecuación 1, a esta la de arriba, y esta va a ser nuestra ecuación 2, ¿ya? Entonces vamos a relacionar ambas, ¿ya? 1 y 2. Entonces tengo lo siguiente, fíjense, T menos, a ver, al final vamos a escribir sus resultados que hemos sacado acá, entonces lo vamos a escribir, fuerza de rozamiento 1 menos P sub 1x igual a masa 1 por aceleración. Y voy a escribir la ecuación 2. Fuerza menos tensión menos fuerza de rozamiento 2 menos P sub 2x, ¿no? Y esto es igual a masa 2 por aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense. La sumamos. Al sumar, estas dos se van a anular. Me va a quedar entonces fuerza. Entonces, ¿cómo anotamos este? A ver. Menos fuerza de rozamiento 1. Menos fuerza de rozamiento 2. Menos P sub 1x. Menos P sub 2x. Y esto va a ser igual. Y aquí vamos a usar espacio. Masa 1 más masa 2 por aceleración, ¿no? Hacemos el despeje pensando, digamos, en hallar la aceleración. Entonces esto me va a dar F. Bueno, podríamos aprovechar estos cambios, ¿no? Vamos a hacerlo directo, ¿ya? Fuerza de rozamiento 1. ¿Dónde está fuerza de rozamiento 1? Es esta, ¿no? Pero aquí también podríamos completar esta situación, ¿no? Esto es mu sub k por n sub 1. Bueno, es bastante largo, ¿no? A ver, vamos a hacer más allá, ¿ya? Entonces, ¿quién es la fuerza de rozamiento 1? Lo vamos a hacer directo. Es mu sub k por la normal 1, pero la normal 1 es esta. M1G coseno de z menos la fuerza de rozamiento 2. La fuerza de rozamiento 2 es mu sub k por n2. Mu sub k por n2, pero n2 es este, ¿no? A ver, ojalá que nos alcance el espacio. Va a ser m2g coseno de z, ¿no? Luego dice menos P sub 1x. Menos P sub 1x, pero P sub 1x es P sub 1 por seno de z, ¿no? Pero P sub 1, aquí mismo lo hagamos para que nos alcance el espacio. Pero P sub 1 se puede cambiar, bueno, no hemos escrito en ninguna parte, ¿no? Este P sub 1 es M1G, ¿no? Para aplicar el P sub 2x, este va a ser M2G, ¿no? En esos dos casos, ¿ya? Entonces, P sub 1x, ¿no? Menos P sub 1x va a ser P sub 1 por seno de z, pero eso es M1G seno de z. M1G seno de z, ¿no? Y luego tengo menos P sub 2. Pero P sub 2x es M2G seno de z. M2G seno de z, ¿no? Estamos despejando, ¿ya? Entonces, este que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos lo siguiente. ¿No? Acá abajo será M1 más M2. ¿Estamos? Entonces, lo que hemos hecho es más que todo es un despeje, ¿no? Podemos hacer algo más acá. Fíjense, esto es F. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense. Podemos, entre estos dos, por ejemplo, hay un factor común, MK, G y coseno de Z, ¿no? Entonces diremos menos mu sub K común entre estos dos, ¿ya? Y luego será G y luego será coseno de Z,
y tenemos paréntesis, me queda M1 y M2. Al factorizar el menos, este se vuelve más, ¿no? Y en esta parte y esta parte tendríamos factorizando G y seno de Z. Entonces sería G, seno de Z, me quedaría M1, al factorizar el signo me queda más M2, y todo está dividido entre M1 más M2, ¿no? Alguien por ahí dirá, factoricemos esto para simplificar. No se puede, aunque se pueda factorizar aquí arriba, ¿no? Esa factorización, bueno, acá la escribiremos a ver. Esa factorización será la siguiente, el último pasito, ¿ya? El último pasito. Entonces, esto será así, ¿no? Para efectos de visualizar más que todo, no estamos resolviendo en realidad con datos reales todavía, ¿no? Entonces así podemos colocar, fíjense, F menos, factorizamos M1 más M2. Más M2, factorizamos. ¿Y qué nos queda? Me queda mu sub K, G, coseno de Z, y tengo más, no, al factorizar el signo, G, seno de Z, ¿no? Y todo esto, perdón, cerramos paréntesis, y todo esto dividido M1 más M2, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un resultado para la aceleración, por ejemplo, ¿no? Aquí hemos dicho que se puede hallar la aceleración, y entonces esa será su fórmula, seguramente hay que hacer los reemplazos correspondientes. ¿Cómo hallar la tensión? ¿No? La tensión, observen, se puede despejar de una de estas dos ecuaciones, ¿no? El T, por ejemplo, si despejan, va a ser igual a esto y esto lo pasan a restar, y entonces como ya van a tener aceleración, entonces van a poder hallar el T, ¿no? Eso, por ejemplo, es una forma. ¿Alguna duda? Todo claro, ¿no es cierto? Inge, Sí, una pregunta, ¿cómo puedo hallar la tensión? a la tensión, allá. Cuando ya este valor, cuando ya hemos hallado, que es la aceleración, entonces, como decía en la última parte, de aquí se puede despejar la tensión, ¿no? Esa tensión, a ver, intentaremos escribir T, por ejemplo, va a ser igual. Va a ser esa masa 1 por su aceleración. Y estos dos que están aquí con signos menos, los pasamos al otro lado con signo más, ¿no? Este va a ser la fuerza de deslizamiento 1, ¿no? Así. Y el otro va a ser más. Este está pasando al otro lado, ¿no? Y sería el peso 1x. Ahorita vamos a hacer un problemita, ¿ya? Creo que tengo. Entonces, ahora aquí, muy posible que esta masa 1 sea dato. Y, bueno, acá, por ejemplo, fíjense, la masa 1 y masa 2 van a ser datos. Obviamente, esta fuerza nos deberían de dar, ¿no? Y luego el mu sub k, como es un movimiento, como hay movimiento, va a ser cinético, la gravedad es conocida, y el ángulo nos van a dar, vamos a hacer los reemplazos, vamos a ver la aceleración. Esto quiere decir entonces que tendríamos tendríamos este. La fuerza de deslizamiento 1 es mu sub k por la normal 1. Hay que hacer los reemplazos correspondientes, vamos a sacar esto, que es lo mismo, pues de ahí vamos a hallar la tensión. Pero este ejercicio, por ejemplo, que hemos hecho, es un tratamiento general, pero pueden ser que las preguntas tengan una variación, ¿no? Por ejemplo, aquí se forman muchas ecuaciones, ¿no? Entonces, pueden ser hasta pequeños sistemas de ecuaciones donde hay que valorar de manera matemática, digamos, y hay que hacer despejes y se logran, ¿no?, resultados. Como les digo, esto es un desarrollo general, ¿no? Puede incluso, estos cálculos que parecen extensos, pueden reducirse bastante, ¿no? Por ejemplo, como en algún problema hicimos, ¿qué pasaría si, digamos, nosotros jalamos una fuerza y dice
¿cómo se llama? Digamos, esta fuerza tenemos y después, ¿qué más? Digamos, queremos hallar su aceleración. Entonces va a ser suma de masas por esa fuerza que nos da y la aceleración despejamos y ya está, ¿no? O sea, me refería a esto, ¿no? Digamos, fuerza es igual a masa por aceleración. Quieren hallar la aceleración, despejan la aceleración, ¿no? Digamos, nos dan la fuerza y la masa, entonces, y nos dicen que este terreno liso no es rozamiento, entonces se distingue por el peso, ¿no? Bueno, ese es un caso particular. Pero aquí hay fuerzas de rozamiento e intervienen, ¿no? Por ejemplo, en algunos problemas no se considera ni la tensión siquiera, ¿no? ¿Ya? Pero esos son casos particulares. Bueno, ya, ¿alguna consulta más? Una consulta más, Inge. Sí, sí, dime. Mm, Si en ese caso fuera hallar sí, una pregunta, ¿la fuerza siempre va a ser dato o hay algunos casos que sí hay que hallarlo? ¿Y cómo se puede hallar? Ah, ya. No, está bien, sí, tienes razón, no se puede hallar incluso la fuerza, ¿no? Porque dependiendo del contexto del problema, puede ser una incógnita la fuerza. Alguien puede decir, ¿no? Alguien con qué fuerza hay que aplicar para arrastrar dos masas y qué sé yo, ¿no? Digamos, te pueden decir que has recorrido una distancia en tantos segundos, por decir, ¿no? Entonces, de ahí se puede hallar la aceleración, se pueden hallar la suma de masas y la fuerza hay que despejar, ¿no? Entonces, por eso este caso es general, ¿no? Entonces, este caso general, si uno se lo aprende bien, no va a haber problemas, ¿no? Porque dentro de esta situación de este desarrollo, nos da casi todas las posibilidades, ¿no? Y cuando un problema es de carácter más sencillo, se restringe, digamos, a algunas ecuaciones, ¿no? Hasta esto todavía se restringe, ¿no? Pero lo que nosotros estamos haciendo en caso genérico. Y aquí estamos solamente haciendo con dos masas, pueden ser incluso hasta tres masas, ¿no? Pueden ser tres masas incluso, no necesariamente ni siquiera con poleas, con pesos colgando, qué sé yo, ¿no? Se puede diversificar esto. Pero como estamos haciendo de manera ordenada, entonces, y aplican ustedes de esa manera cosas tanto, van a poder lograr, ¿no? Simplemente es juego de ecuaciones y despejes de variables. ¿No? Ya, a ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, hagamos un ejercicio, por favor, ¿ya? Ahí está, fíjense. Bueno, este ejercicio ya está desarrollado, pero dice así, fíjense. Fíjense, dice, en una superficie inclinada de 22 grados, dice, acá está, ¿no? Se tienen dos cuerpos de masas M1 de 2 kilogramos y M2 de 5 kilogramos. Ahí está, parecido al anterior, ¿no? Unidos por una cuerda, dice. Dice, en M2 se ejerce una fuerza F de 80 newtons. Acá está, ¿no? Hacia arriba, dice, bien específico. Y se tiene un coeficiente de fricción 0,18. Este coeficiente es cinético. Ustedes no tienen que perder de vista que cuando hay movimiento, porque aquí va a haber un movimiento, se va a jalar con esta fuerza de 80 newtons, entonces va a haber un coeficiente de fricción cinético, y por favor, para simplemente repasar la notación, punto, ahí dice, ¿no? Luego dice, inciso A, bueno, aquí debería decir, calcule, ¿no? Inciso A, calcule la aceleración, el sistema, la fuerza de deslizamiento de los cuerpos, la fuerza de deslizamiento es el FR, ¿no? Y la tensión en la cuerda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tal vez le va a decir a su compañera que me consulta esto. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Fíjense, aquí tengo un ejemplo. Dice, en una superficie inclinada de 22 grados, ¿no? Se tienen dos cuerpos, dice, de masas, una de 2 kilogramos, de 5, y están unidos por una cuerda, dice. Dice, en la masa 2 se ejerce una fuerza F de 80 newtons, ¿ya? Hacia arriba, dice, ¿no? Como aquí se ve. Y se tiene un coeficiente de fricción, dice, de los bloques de 0,18, ¿ya? Y dice, calcular, dice, el inciso A dice, la aceleración del sistema, la fuerza de deslizamiento de los cuerpos, es decir, de cada cuerpo, el deslizamiento que tienen, y la tensión en la cuerda, ¿no? La tensión de la cuerda. ¿Dónde está la cuerda? Es esta la cuerda que está unida, ¿no? Entonces, fíjense aquí, esta es la masa 1, ¿no? Entonces ya han visto, entonces
esta masa 1 tiene un peso, esto ya les recuerdo, y esta masa 2 tiene otro peso, ¿no es cierto? Entonces tenemos peso 1 y este es peso 2. Cada una de ellas tiene una normal. La normal es la perpendicular a la superficie siempre, ¿no? Entonces, como es peso 1, entonces normal 1. Y este también tiene su propia normal, ¿no es cierto? Normal 2, ¿no? Ahora, aquí obviamente que este va a tener su desglose, ¿no es cierto? Para este pequeño peso, ¿ve? Entonces, este lo propio, fíjense, va a tener aquí un peso, este sería peso 1Y, este sería peso 2Y, ¿no? Entonces, y de este va a tener, bueno, después sería peso 1X, ¿ve? Ahora, fíjense, como este está jalando aquí, esta es una fuerza F, y dice, bueno, esta es una cuerda, entonces aquí hay un vector tensión que este le jala y este también le jala a este, ¿no? Entonces, mutuamente. Entonces, esta es la tensión T, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Fíjense, como este está jalando hacia arriba, entonces hay una fuerza de deslizamiento, ¿no? Una fuerza de deslizamiento, entonces de 2, ¿no? Y de este lo propio, ¿no? Hay una fuerza de deslizamiento, uno, ¿no es cierto? Entonces, todas esas características más o menos en nuestro bosquejo lo hemos tomado en cuenta, ¿ya? Entonces, ahorita eso yo me he anotado para ganar tiempo. A ver, veamos. Entonces, en los diagramas de cuerpo libre lo que vamos a tener es lo siguiente, fíjense. Lo siguiente vamos a tener los diagramas de cuerpo libre. Entonces, lo vamos a hacer a ver aquí bastante. Entonces, a ver aquí. Pues más o menos como que yo lo hago en el sentido de ese eje. Entonces, ahí ya. Aquí tengo 8. ¿Ya? Este va a ser para la masa 2. Este va a ser para la masa 1. ¿Ya? Entonces, el diagrama de cuerpo libre. Pues observen. Este es de la masa 2 y este es de la masa 1. Entonces, fíjense, en la masa 2, lo que está interviniendo, según más o menos nuestro bosquejo, está a este lado, la fuerza F, ¿no? Entonces, aquí también les voy recordando, es que tienen que tener en cuenta el movimiento, ¿no? El movimiento está hacia allá. Por eso es que a este lado estamos tomando el eje X positivo, digamos, en esa orientación, ¿no? Este también lo propio, ¿no? El eje X, ¿ya? Entonces, ahí tengo la fuerza F. ¿Quiénes intervienen? Fíjense, como aquí está el peso, los 22 grados está aquí, ¿no? Eso van a revisar por favor en el anterior video, ¿ya? Entonces aquí estaría la fuerza descomponiendo. Este es el peso 2, ¿no? Peso 2. Y entonces este sería el peso 2Y, ¿no? Porque es el Y. Y aquí está su normal. Su normal se llama normal 2, ¿no? Entonces aquí, ¿quiénes intervienen? En primer lugar interviene el peso 2 X, ¿no? Y luego también interviene la fuerza de deslizamiento, ¿no? La fuerza de deslizamiento 2, la que no le permite, porque hay una fuerza. Y luego también está, fíjense, esta fuercita que es la T, ¿no? Pues también está la fuerza T. Entonces, hay tres vectores, por si acaso hay sitios, ¿no? Este que corresponde del peso 2X y este es del peso 2Y, ¿no? Ahí está más o menos el diagrama de cuerpo libre. Entonces hay que siempre revisar, ¿no? Si alguna fuerza nos falta. ¿Qué pasaría en el caso de la masa 1? Fíjense, como aquí no hay una fuerza, pero la que le está jalando es la tensión T. Entonces aquí va a venir la tensión T. Y luego hasta lo que le jala, entonces es la fuerza de deslizamiento 1. Y aquí también interviene lo que es el peso, ¿no? El peso, entonces peso 1. Entonces este va aquí. Este sería el peso 1Y y este sería el peso 1X, ¿no es cierto? Entonces ahí le dejo otra flechita. Esto es el deslizamiento. Aquí arriba está la normal 1 y ya esta la rayaremos, que es la peso 1Y, ¿no? Bueno, eso sería todo, ¿no? Para masa 1. Entonces ahora vamos a escribir la segunda ley de Newton para ambos casos, fíjense. Entonces primero vamos a escribir, a ver, digamos respecto de la masa 1, a ver. Entonces decimos, ¿no? En el caso de la masa 1 vamos a tener T, como ese lado es el movimiento, menos ¿no? Fuerza de deslizamiento. Pero anotaremos en el sentido, ¿ya? Peso 1X menos fuerza de deslizamiento 1. Eso es todo, ¿no? Entonces esto es igual a masa 1 por la aceleración, ¿no? Y en el caso este sería para masa 1. Masa 1 sería, ¿no? ¿Ya? Y en el caso de su vertical va a ser
normal 1 menos el peso 1y. Como no tiene aceleración vertical, entonces eso es 0, ¿ya? En el caso de la masa 2, tendría lo siguiente, ¿no? Para este caso, fuerza, porque se va a hacer movimiento, menos sería peso 2x, menos fuerza de deslizamiento 2, ¿no? Y menos la tensión, y eso es igual a la masa 2 por la aceleración, ¿no? Y entonces eso va a ser igual, perdón, eso por una parte, y de la vertical va a ser n2 menos peso 2y, ¿no? Igual a 0, porque es la vertical. Y aquí incluso algo más ya, podemos ya escribir que de esto, por ejemplo, ¿qué tenemos? Que la normal 1 vale peso 1y, y aquí vale que la normal 2 vale peso 2y, ¿no es cierto? Listo. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense. Para estos dos, más que todo es por ganar espacio y tiempo. Yo lo voy a sumar a estos dos, ¿ya? Los vamos a sumar. Pues, ¿qué obtenemos? Fíjense. Al sumar este lado de la igualdad con este lado de la igualdad, este t con t se van a anular, ¿no? Si se observa bien, entonces este se va a anular con este, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me quedaría f menos, entonces voy a anotar en el orden de sus índices, ¿ya? Peso 1x, y va a ser menos peso 2x, menos Fr1, fuerza de deslizamiento 1, menos fuerza de deslizamiento 2, ¿no? Y ya nadie más queda, entonces esto va a ser igual a, aquí vamos a ganar espacio, ¿ya? Entonces vamos a sumar estos dos, pero al sumar se puede factorizar así, ¿no ve? ¿Ya? Entonces de aquí, ¿qué tenemos? Fíjense que bueno, haremos algunos reemplazos. Entonces esta aceleración va a despejar, fíjense. Va a ser F, bueno, aquí vamos a reemplazar los rozamientos, ¿ya? Menos peso 1x, menos peso 2x, menos fuerza de rozamiento 1. Entonces, fíjense aquí. La fuerza de rozamiento, por fórmula, es el coeficiente de fricción cinético por su normal. La fuerza de rozamiento es el coeficiente cinético por su normal 1, ¿no? Pero ¿quién es la normal 1? Entonces, si observan, la normal 1 es peso 1y. Entonces, esto sería normal por peso 1y. En el caso de la fuerza de rozamiento 2, entonces es el coeficiente por normal. Pero la normal 2 es peso 2y. Entonces, este va a ser mu por peso 2y. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, eso tenemos, ¿ya? Entonces, fíjense aquí. Tengo peso 2x menos fuerza de deslizamiento 1. Entonces, allá está la fuerza de deslizamiento 1. Entonces, mu por peso 1y y menos fuerza de deslizamiento 2, que sería mu por peso 2y. ¿No es cierto? Allá, ya. Y entonces esto es igual, perdón, todo esto es igual a eso, ¿no es cierto? Entonces, como estamos despejando, este pasa a dividir, ¿no es cierto? Entonces, esto sería sobre masa 1 más masa 2, ¿de acuerdo? Ya, ahora, ¿qué tenemos? Fíjense, la aceleración, entonces va a ser F menos peso 1x. ¿Qué es peso 1x? Aquí, fíjense, yo he hecho el cuadrito, peso 1x, este es 22 grados, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes lo trasladan aquí, por descomposición va a ser peso 1 por su seno, ¿no? Aquí está, ¿no? Peso 1 por su seno de 22 grados. Entonces, por si acaso me va a dar así, fíjense, P1 por el seno de 22 grados. Ahí se observa, ¿no? Peso 1, seno de 22 grados. Menos peso 2x. Peso 2x, pero es peso 2 por el seno de 22 grados. Peso 2 por el seno de 22 grados, ¿no? Luego viene menos mu por peso 1y, pero peso 1y de la misma manera es peso 1 coseno de 22 grados. Y menos mu por peso 2y, pero peso 2y es peso 2 por el coseno de 22 grados, ¿no? Y todo esto está sobre masa 1 más masa 2, ¿no? Entonces seguimos, fíjense, la aceleración va a ser igual a fuerza menos peso 1, pero peso 1, fíjense aquí, el peso siempre es la masa por la gravedad. Entonces, este peso 1 va a ser masa 1 por G por el seno de 22 grados, menos este va a ser masa 2 por G, que esto ya, seno de 22 grados. Y luego aquí dice mu, pero peso 1 es masa 1G por el coseno de 22 grados, y menos mu, peso 2, M2G por el coseno de 22 grados. Y todo esto está sobre
sobre M1 más M2, ¿de acuerdo? Entonces tengo la aceleración es igual. Entonces, la aceleración va a ser igual. Entonces aquí podemos hacer algunas situaciones. Fíjense, entre estos dos lo que puedo factorizar es G seno de 22 grados. Entonces digo G seno de 22 grados por, ¿no? Entonces me queda un M1 y al factorizar un M me ha quedado más M2. Entonces hay que decirlo, ustedes tienen que ver eso, ¿ya? Aquí lo mismo, fíjense, quieren ser comunes, el mío, el G y el coseno de 22. Entonces digo menos mu G coseno de 22 grados. Y al factorizar me queda M1 más M2. Y todo esto está sobre M1 más M2, ¿no es cierto? Y entonces esto es más álgebra, ¿no? Cuidado al simplificar, ya no se puede simplificar todavía. Ahora, entre estos dos términos hay un factor común que es M1 más M2. Entonces lo voy a factorizar. Entonces es F. Entonces factorizo este, menos M1 más M2 por, como este es menos, entonces aquí quedaría G seno de 22 grados. Perdón, aquí hay un factor común también, es G, ¿no es cierto? Entonces eso nos lo sacaremos, menos G. Entonces aquí solamente quedaría seno de 22 grados. Y luego va a quedar más, cuidado, el seno también se está factorizando, ¿ya? Para factorizarse, entonces va a ser mu coseno de 22 grados. Y todo esto está sobre masa 1 más masa 2, ¿no? Ahora fíjense, tenemos nosotros la masa 1. Aquí los datitos no hemos anotado, a ver si los anoto. Los datos del problema, simplemente para que se visualicen, ¿no? Entonces la masa 1 es 2 kilogramos, la masa 2 es 5 kilogramos. ¿Qué más tenemos? La fuerza es 80 newtons y el mu, que es el coeficiente de fricción, es 0,18, ¿no? ¿Ya? Entonces, en primer lugar vamos a calcular la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración. ¿Qué más nos han pedido? La fuerza de rozamiento 1, nos han pedido la fuerza de rozamiento 2 y nos están pidiendo la tensión de la cuerda, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí, más que todo por ganar espacio, fíjense. Entonces, allá está mi aceleración. Entonces, si ustedes reemplazan, tenemos mu, tenemos masa 1, la gravedad es 9,8 y tenemos la fuerza. Si ustedes hacen un reemplazo, entonces yo ya se los he sacado, la aceleración va a ser de 6,12 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, eso va a salir la aceleración, ¿ya? Entonces, por una parte, fíjense, ya tenemos la aceleración. Ahí, por si acaso, para aclaración, si alguien ahí está con precisión está siguiendo, aquí solamente al factorizar G y M1 más M2, pues por ejemplo, de aquí ya es conocido este paréntesis, ¿no? Que mu aquí vale 0,18, hacen el reemplazo correspondiente, obviamente va a dar un número, ¿no? Al sumar las masas me va a dar 7 kilogramos y el G es 9,81, la gravedad, y la fuerza es de 80 newtons, ¿no? Como todos están en el sistema internacional, entonces hacen toda esa operación y les va a dar ese valor, ¿ya? Entonces, eso para aclaración. A ver, seguiremos. Entonces, a ver, ¿desde dónde lo vamos a usar? Desde aquí lo voy a borrar. Este es el cálculo que se ha hecho, ¿no? Entonces, aquí, entonces tendríamos la aceleración también ya, ¿no? Aquí lo anotaremos. La aceleración es 6,12 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos eso. Entonces, esto lo borramos. Entonces, ese es el caso del inciso A, ¿no? En el caso del inciso B, fíjense, dice calcular la fuerza de rozamiento 1. Entonces, en el caso del inciso B, la fuerza de rozamiento 1 es igual. La fuerza de rozamiento es mu por P sub 1y. Es mu por P sub 1y. Entonces, esto es mu, pero P sub 1y es P sub 1 coseno de 22 grados, ¿no? P sub 1 coseno de 22 grados. Y esto en realidad, entonces la fuerza de rozamiento 1, entonces va a ser mu por M1G, estoy reemplazando M1G por el coseno de 22 grados, y este va a dar un resultado, ¿no? La fuerza de rozamiento 2, entonces va a ser mu M2G coseno de 22 grados también, ¿no? Entonces van a revisar ustedes, ¿ya? Entonces yo ya he sacado aquí, este vale 3,27 newtons, ¿no? Porque es una fuerza.
y el otro vale 8,12 newtons. Esta es nuestra fuerza, ¿ya? Y listo, ¿no? Ya está, este sería nuestro, bueno, por ganar el tiempo y espacio, más que todo, este sería nuestro inciso B. Nuestro inciso C dice calcular la tensión de la cuerda. Entonces, ¿de dónde podemos sacar la tensión de la cuerda? Fíjense, este tiene 3 vectores, de aquí voy a sacar, fíjense. Entonces, de 1, de la masa 1, de asterisco le pondremos así, ¿ya? Asterisco. Y este sería nuestro asterisco, ¿no? ¿Ya? Entonces, T va a ser igual, fíjense, este pasa a sumar, entonces va a ser peso 1x más fuerza de deslizamiento 1 y luego es decir más masa 1 por la aceleración, ¿cierto? Entonces, ustedes despejan y entonces aquí hacen el reemplazo correspondiente, que en el peso 1x es peso 1 por el seno de 22 grados y va a ser más fuerza de deslizamiento, ya tenemos eso, es más 3,27. Entonces va a ser más la masa 2 por la aceleración, que es 6,12. Y entonces ustedes hacen el reemplazo correspondiente y esta tensión les va a dar 22,85 newtons. ¿Ya? Y entonces ya estaría resuelto así, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad tal vez? Aquí por si acaso, como yo he resuelto este problema más antes, este es el mismo K cinético, ¿ya? Es el cinético. Entonces aquí lo he anotado de forma general. ¿Y qué otra cosa más? A ver, bueno, casi todo en realidad, ¿no? Ahora, ese problema es, en algunos casos me he excedido, me parece, por ejemplo, para reemplazar cada vez, digamos, este peso 1. Ustedes lo pueden hacer de manera directa, ¿ya? Entonces, este peso 1 siempre pueden manejar con el M1G, por ejemplo, para este caso. En el caso para el peso 2, lo propio, ¿no? Nos pueden manejar el M2G, digamos, de manera directa, entonces eso nos va a suprimir mucha escritura, digamos, ¿no? Ya, todo está bien, ¿no? A ver, continuaremos, ¿ya? Eh, Eh, el- las, Dime. las fuerzas de fricción del uno y del 2 son los dos las respuestas, ¿no? No solo uno. Claro, claro. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Calcule las fuerzas de deslizamiento, ¿no ve? Entonces nosotros al trabajar aquí hemos dibujado la fuerza de deslizamiento 1 y la fuerza de deslizamiento 2. Entonces una vez dibujado y escrito sus ecuaciones como hemos hecho, entonces todas las fórmulas necesarias, entonces esta fuerza de deslizamiento ha venido de esta fórmula, ¿no? La 1 me refiero. Entonces es el mío por la normal 1, pero la normal 1 era peso 1y. Hemos hecho el cálculo correspondiente en esta parte. Hemos reemplazado mu por peso 1y, pero que será M1G, coseno de 22 grados. Ahora aquí tenemos este mismo K, tenemos que es el 0,18. Aquí está, es dato esto. Esto es dato. Entonces aquí lo hemos reemplazado. El M1 también es conocido, que es 2 kilogramos. El G es la gravedad y el coseno de 22, que es numérico, ¿no? Reemplazan y hacen todos los cálculos y les va a dar este valor, ¿no? O los reemplazamos y entonces este sería un peso de deslizamiento, uno que vale 3,27 newtons. ¿Ya? En el caso de la fuerza de deslizamiento 2, lo propio, ¿no? Que esta es su formulita. Entonces, lo mismo, ¿no? Hemos dicho mu por la normal 2, pero la normal 2 peso 2y, pero peso 2y era mg coseno de 22 grados. Todito era la normal 2. Entonces, hacemos el reemplazo, ¿no? El mu, que es 0,18, la masa 2, que es 5, la gravedad 9,8, coseno de 22 grados nos da este resultado. Y eso está medido en newtons, obviamente, ¿no? Ahí están, dos tienen que ser ya, por favor, para la señorita, 2 tienen que ser. Y entonces, ahí ya tenemos los resultados que nos ha pedido en el caso del inciso B, ¿no? Y luego la tensión de la cuerda, simplemente de esta ecuación se ha despejado. Se ha despejado el T, acá está, y se han hecho los reemplazos correspondientes y sale ese valor, ¿no? Que sería la tensión que nos ha pedido en la cuerda. A ver, continuando con el temario, entonces, en esto de la parte de dinámica y estática, todo lo que estamos hasta el momento
todo se mueve, ¿no? Entonces, la parte que corresponde al capítulo de estática, entonces los fenómenos van a estar en equilibrio. Pero con esto que les quiero decir que todo lo que se está trabajando también va a entrar en el tema de estática, obviamente, ¿no? Es decir, estática simplemente vamos a hacer, darle la importancia y relevancia que corresponde a la primera ley de Newton. Obviamente, junto con la tercera ley de Newton y en algún caso cuando los problemas sean de carácter combinado hasta la primera ley de Newton, ¿no? Hasta la segunda ley de Newton. Entonces, a ver, vamos a estudiar algunos conceptos que nos van a permitir ya manejar otro tipo de máquinas, ¿ya? Fíjense, aquí tengo las máquinas de Atwood, ¿no? Claro, este es un físico que ha estudiado ese fenómeno en ese marco y entonces nosotros plasmamos este tipo de máquinas en algunas definiciones. Fíjense, ¿qué es una máquina de Atwood? Dice, son mecanismos, máquinas, ¿no? Que permiten cambiar la dirección y sentido de una fuerza. Entonces, eso es lo que es una máquina de Atwood. Lo que hace es cambiar el sentido de la fuerza que se emplea. Aquí fíjense dibujado un mecanismo donde este, digamos, es la parte superior y está soldado, digamos, aquí, algo fijo, ¿ya? Y este es un disco a la cual le llamamos polea, ¿ya? Este se llama polea. ¿En qué consiste una polea? Es un disco y en su parte, en su borde, tiene una especie de de acalanar, ¿cómo es? Acanalado, de modo que en esa abertura podemos incrustar una cuerda, ¿ya? Entonces, esta es una parte acanalada, esto es acanalado, ¿no? Esto un poco para que se entienda bien, ¿ya? Y obviamente esta es una cuerda, ¿ya? Entonces, este obviamente es el eje que está soldado, digamos, a esta parte superior, y esto es movible, se mueve. En los extremos pueden ir algunos pesos, ¿no? Como en este caso, digamos, ¿no? Este se puede representar un peso 1 y este es un peso 2. Obviamente, fíjense que esta máquina de Atwood, ahora llamada así, si nosotros ejercitamos, por decir, este fuera más pesado, digamos, por decir, entonces nuestro movimiento vendría así, ¿no? El movimiento sería hacia abajo. Si en el caso de que este fuera más pesado, digamos, bueno, aquí el dibujo no ayuda mucho, digamos así, ¿no? Algo más pesado, digamos, no que este, ¿no? Entonces, de modo que esta pesa, digamos, qué sé yo, le jala ¿no? El movimiento. Nosotros en este tipo de máquinas vamos a ver a cuál lado va el movimiento, ¿ya? Así como hemos hecho con planos horizontales e inclinados, hemos visto a cuál lado se mueve. En este caso, se mueve, digamos, hacia un sector, ¿no? En este caso. Ahora, fíjense qué otra característica más tiene. Que la dirección de esta fuerza, porque va a haber un peso que le va a jalar a este, puede cambiar dependiendo del peso de este, ¿no? Ahora fíjense que también aquí lo que habría que analizar que si este cae, entonces va a tener una aceleración, ¿no? Entonces aquí también lo que podríamos pensar que este puede tener una aceleración, le podemos llamar aceleración 2, y este puede tener una aceleración 1, ¿no? Pero observen que dentro de esta dinámica, dentro de esta máquina, las aceleraciones van a ser las mismas porque es la misma cuerda, ¿no? ¿Qué más se considera en esta máquina de Atwood? Idealmente, se considera lo siguiente. Fíjense, la cuerda y la polea, que sería todo ese disco, las consideramos que no tienen peso. Además que entre la cuerda y la polea, entre la parte acanalada, no hay rozamiento, ¿ya? Entonces aquí escribiremos eso. La polea
coma, la cuerda. Claro, en este caso, independientemente de estos pesos, ¿no? Son despreciables, por decir, ¿no? Se deprecian ya, despreciables. Bueno, tal vez está mal dicha la palabra. No se las considera, en otras palabras, ¿ya? Y también aquí vamos a colocar que no hay rozamiento. ¿Entre quiénes no hay rozamiento? Entre la cuerda y la polea, ¿ya? No hay rozamiento, idealmente. Ahora, obviamente, dentro de la problemática que vamos a hacer en la parte física, obviamente, va a haber en algún momento, vamos a considerar el peso de esta. Pero siempre y cuando esta polea, en este caso, esta polea, por si acaso aquí, colocaremos entre paréntesis, esta polea es fija, ¿no? Porque está soldado, digamos, ahí, ¿no? Vamos a ver posteriormente, por ejemplo, en polipastos, que vamos a mencionar en en este momento, van a haber poleas que se van a mover, ¿no? Que son las roldanas que conocemos, ¿no? Que se van a mover, que van a jalar cables, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, entonces ya conocemos lo que son las máquinas de ADU. Ahora, para el análisis de los fenómenos físicos, quería hacerlo yo aparte, pero voy a aprovechar este dibujo y lo que hemos hecho hasta el momento para analizar un caso. Y aquí voy a aprovechar de analizar un caso con estas poleas, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro caso, ¿ya? Entonces, digamos, aquí le colocaremos casos, ¿ya? Este va a ser el número 1. Luego, después de polipatia, vamos a analizar unos 3 o 4 casos más. Entonces, observen, fíjense, esta es una polea fija, y fíjense, es lo mismo que esto, ¿no? Aquí tengo una masa 1, y aquí tengo una masa 2, ¿no? Entonces, ahora, en este tipo de figuras o de máquinas o fenómenos, lo que tienen que considerar ustedes es, por intuición, de acuerdo a los datos que te dé el problema, quién es más pesado, si vale la expresión, entre comillas, quién es más pesado. Eso es intuitivo. Entonces, ustedes tienen que darse una posibilidad de que hay un movimiento. Yo voy a pensar que el movimiento es en el sentido. Si en el tratamiento de este problema, pensando en el movimiento en este lado, me ocurre que un dato me va a parecer con negativo, por decir, entonces yo tengo que pensar que mi trabajo que es realizado no es el correcto o no es el ideal. Entonces tengo que cambiar la dirección del movimiento de la máquina. Entonces el movimiento, diré, está a este lado, pero siempre y cuando convenga al planteamiento del problema, ¿ya? Entonces aquí está bien claro, polea fija, una cuerda que está bordeando, tengo una masa 1 y tengo una masa 2. Entonces, nuevamente, hacemos nuestro análisis en el sentido de que vamos a ver cuáles son sus ecuaciones, cuál es el comportamiento físico. Fíjense, aquí de manera natural este tiene un peso, ¿no? Este tiene un peso, ¿no? Entonces este va a ser el peso 1, que es masa 1 por gravedad, M1G, ¿no? Este es lo propio, ¿no? Siempre apunta el peso hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, decimos, y además hemos dicho que es una fuerza, ¿no? Entonces este es el peso 2 de esta masa 2, que sería M2 por G, ¿ya? Entonces, si observamos bien esta máquina de ADUD, solamente hace movimientos de carácter vertical. No hace movimientos de carácter horizontal, salvo que la máquina tendría que ser algo especial, ¿no? Que tendríamos que adentrarnos dentro de este tema, aún más, para poder analizar si estas poleas se pueden mover, ¿no? Obviamente ustedes se darán cuenta que dentro de los ejemplos y las máquinas que existen hay poleas que se mueven, ¿no? Y esas poleas tendrán una cierta velocidad, una aceleración, pero en términos verticales, pero en términos horizontales. Pero en este caso solamente estamos haciendo el análisis de un carácter horizontal, ¿ya? Ya, entonces hasta ahí tenemos, fíjense eso. Ahora recordemos lo que también hemos estudiado. En esta parte también de física se dice lo siguiente, ¿no?
Si nosotros queremos obtener aquí una fuerza, porque aquí ya tenemos fuerzas, ¿no? Entonces, hacemos un corte imaginario de cuerda. Entonces, lo que vamos a obtener es una tensión que a medida que cortemos esto, el peso va a jalar, ¿no? De manera natural. Y entonces aquí va a aparecer una fuerza. Y esa fuerza la conocemos como fuerza de tensión del cable, ¿no? De la cuerda. Y como esta cuerda es la misma que aquí, entonces este T es lo propio aquí. Entonces la tensión T también se encuentra ahí. Y en todo caso, ahora, ¿dónde está la dirección de esta fuerza? Nuevamente, si se hace un corte imaginario, entonces nuestra fuerza nos va a tirar siempre hacia arriba, ¿no? Va a jalar hacia arriba, si vale la expresión, ¿no? Va a jalar hacia arriba, entonces esa fuerza se va a dibujar así, ¿no? Entonces, aquí también una cosa hay que observar, que si esto se mueve así, entonces este peso, dependiendo de qué tan pesado es, puede caer al piso. Es decir, que va primero a registrar una distancia de caída, pero lo más importante, va a registrar una aceleración. Porque la distancia de caída ya se estaría metiendo con cinemática. Pero la aceleración se está metiendo con el análisis de las leyes de Newton, ¿no? Entonces, fíjense, hemos hecho un análisis ya. No hay movimiento, en otras palabras, en el eje vertical. Entonces, si hacemos un análisis de sus ecuaciones, sería así. Fíjense, ¿qué serían nuestros datos? Eso no nos olvidaremos. Nuestros datos posiblemente nos van a dar la masa 1, la masa 2, o también nos pueden dar el peso de la masa 1 o el peso de la masa 2, o nos pueden dar las proporciones unas respecto de la otra, ¿no? También, digamos, en problemas de esta naturaleza nos van a decir que no hay rozamiento. No hay rozamiento y que esto no tiene un peso y que la cuerda también no tiene un peso, ¿no? Son despreciables, dice, sus magnitudes, ¿ya? Una vez que tenemos, entonces vamos a analizar en ambos casos las leyes de Newton, ¿no? Como hay movimiento, entonces actúa la segunda ley de Newton. Nos vamos a este. Ahora, algunos autores lo hacen de manera seccionada. Entonces, ellos seccionan y dicen, voy a analizar esta parte, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de hacer un análisis, bueno, más directo, ¿no? Bueno, hasta ahí, a ver, lo podemos dibujar. Así lo podemos dibujar, fíjense. Y así, ya, para que se vea bien. Ahí tiene esa partecita. ¿A cuál lado está el movimiento? Está hacia abajo. Es decir, tiene valor positivo, ¿no? Bueno, hagamos en este lado, en orden, ¿no? Hagámosle para la masa 1, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver, alcanza, creo que esto no es muy grande. La masa 1, aquí va a estar. Y aquí vamos a hacer para la masa 2. ¿Ya? Entonces, para la masa 1, fíjense, el movimiento está jalando así, entonces este es positivo, porque al lado donde se mueve es positivo. Entonces, este es positivo, entonces este es negativo. Entonces vamos a decir, como fíjense que hay movimiento, vamos a decir masa 1 por aceleración 1. Ahora fíjense, temporalmente le vamos a colocar aceleración 1, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? No hay movimiento horizontal, no lo analizamos y nos vamos a digamos el que estaba trabajando hace un ratito, ¿no? Este está en movimiento y va a ser para la masa 2, P sub 2 menos tensión, porque este es positivo y el otro es negativo, obviamente, entonces va a ser masa 2 por aceleración 2. Pero fíjense que en esta máquina, si este cae con una aceleración, este va a seguir con la misma aceleración, porque son la misma cuerda, es decir, hay que trabajar con una sola aceleración, ¿no? En este caso, ¿qué podemos hacer? Fíjense, bueno, aquí podemos hallar la aceleración y podemos hallar la tensión, digamos, ¿no? Entonces, yo aquí lo que hago es, lo sumo. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense, este con este se anula, P sub 2 menos P sub 1, lo sumo, entonces voy a tener M1 más M2 por A, y de aquí puedo despejar A igual a
P sub 2 menos P sub 1 dividido M1 más M2, ¿no? Ahora, pero más aún, fíjense, puedo reemplazar P sub 2. P sub 2 es M2G y P sub 1 es M1G. Este es M2G. Esto es M1G. Esto es M1 más M2. Obviamente puedo despejar, factorizar, perdón, G, M2 menos M1. Y esto va a ser sobre M1 más M2. Ahora fíjense, cuando hemos dicho que el movimiento está hacia este lado, hay que considerar la siguiente situación. Fíjense, aquí lo vamos a terminar esta partecita. En este factor que está aquí, M2, M1, ¿cuándo se va a volver negativo? Fíjense, ¿cuándo se va a hacer negativo esta partecita, el paréntesis? Si este fuera más pequeño que este, entonces este va a ser más pequeño, entonces la diferencia va a ser negativa. Es decir, la aceleración me va a dar negativa. Para este caso, entonces lo que habría que colocar aquí, si valdría, fíjense, bueno, aquí diríamos, ¿no? M2 menos M1 debería de ser positivo, ¿no? Para que me dé una aceleración. Entonces, o si no, si le colocan mayor o igual, entonces la masa 2 va a ser igual a la masa 1, ¿no? Entonces, de aquí despejamos, bueno, vamos a considerar solamente mayor. La masa 2, si hago un despeje, entonces va a ser mayor que 1. Simplemente del análisis para que la aceleración positiva, ¿no? Diríamos así, la aceleración va a ser positiva, porque si este es más grande que este, entonces va a ser una aceleración positiva, va a salir, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí podríamos colocar, en este caso, ¿no? Que el M2 es mayor que el M1, por el movimiento. Pero si la situación nos hubiesen dado datos y esto hubiese salido negativo, tenemos que cambiar el orden de la flecha, ¿no? Porque la masa 1 va a ser más grande que la masa 2, ¿ya? Eso es en el caso de las máquinas de agua. Disculpe, buenos días. ¿Podría volver a explicar por qué salí negativo? Esa parte me confundí. En masa 1, en el paréntesis. Bueno, no es que sale negativo, sino que estamos haciendo un análisis en el sentido de que puede ocurrir, y ahora ese pequeño análisis, en esta parte, ¿no? Se observa lo que estoy trayendo, ¿no? Sí. Ya, ahí dice M2 menos M1, ¿no? Entonces, al hallar nosotros esta expresión, bueno, en este caso general, ¿no? Es un caso general. Entonces, la pregunta era, ¿cuándo este valor se hará negativo? Porque este valor G es conocido, es 9,81. La masa 1 no te van a dar negativo, ¿no? Si digamos esta fuera como el anterior caso, 2 kilogramos, 5. Pero vas a sumar 2 más 5 y te va a dar 7, ¿no? No va a haber problemas, va a ser positivo y va a ser positivo. El problema se radica en este, ¿no? Entonces, haciendo el análisis general, estamos diciendo, ¿qué pasaría si esta masa 2 fuera más pequeña que esta, en términos de números? Digamos, más o menos como que te daría así, digamos, ¿no? ¿Qué tal si la masa, digamos, este G no hay problema, ¿no? ¿Dicho? Y entonces, en la parte de abajo, la masa 1, bueno, aquí, digamos, si la masa 1 fuera 2 kilogramos, y la masa, bueno, le aumentaremos, ¿no? Le aumentaremos, 12 kilogramos, digamos. La masa 1, 12, ¿no? Es la masa 1. ¿Ya? Espérenme mis anotaciones. Y luego la masa 2 más pequeña, un poquitito. Esto de la pizza zipper no se puede manejar. A ver, la masa 2 hemos dicho más pequeña, digamos que sea 5, ¿no? 5 kilogramos, ¿ya? Bueno, imaginemos eso. Entonces, aquí, cuando dice M1 más M2, entonces sumaríamos las dos masas, me daría 17, obviamente, ¿no? 17, que sería positivo. Y en el paréntesis, ¿qué me va a aparecer? ¿No? Este G es 9,81, no hay problema. En el paréntesis me aparecería el M2, que sería 5, sí, me lo vamos a colocar ahí, menos el M1, que valdría 12.
¿no? Entonces, aquí fíjense, 5 menos 12 les va a dar menos 7. Como este es positivo, la aceleración va a salir negativa, ¿no? Negativa va a salir. Ahora, esto no quiere decir que está mal, ¿no? Cuando uno tiene bastante práctica con este tipo de fenómenos físicos, hasta pueden trabajar con aceleraciones negativas. Como estamos, pero de inicio practicando, entonces nosotros no queremos que nos den aceleraciones negativas. Nosotros queremos, dentro de nuestra propuesta y análisis de problemas, no queremos que queremos que nos dé aceleraciones positivas. Entonces, el tratamiento cuando he hecho el movimiento a ese lado con estos datos, entonces decimos, no es el correcto, no es el ideal. Entonces tenemos que cambiar nuestra dirección. Cuando cambiamos nuestra dirección, fíjense, ¿qué va a ocurrir? El movimiento ya va a ser hacia aquí, ¿no? Entonces, cuando el movimiento es aquí, este va a ser P sub 1 menos T va a ser. No como aquí al revés, ¿no? Porque el movimiento estaba a ese lado. Pero cuando cambia el movimiento, va a ser ahora P sub 1 menos T, igual a masa 1 por aceleración. Va a cambiar su orden, la ecuación. Y como ahora va a estar yendo hacia aquel lado, entonces este va a ser positivo y este negativo. Entonces va a ser T menos P sub 2. Este va a cambiar su orden. Entonces, al cambiar todo el orden, aquí esto se va a voltear, ¿no? Y entonces ya la situación va a parecer que la aceleración va a ser positiva. Ese análisis es el que se ha efectuado en este caso, ¿ya? Pero, a ver, vamos a hacer un ejemplo posterior para otro caso un tanto más complejo, donde vamos a cambiar el movimiento, ¿ya? Eso simplemente se da cuando tenemos aceleraciones que no nos den una seguridad y solidez al resolver un problema. Pero eso vamos a hacer con ejemplos. Ya, me imagino que está claro.